siquiera saberlo, porque no lo entendemos, no lo comprendemos bien. Entonces acuérdense mucho de eso. Dios es bueno, por supuesto que es bueno, pero ¿qué hace Dios tan bueno con alguien como nosotros? Tuvo que sacrificar a su hijo en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Así valemos para Él y así costó a precio de sangre que Él pudiera cumplir su justicia, saciar su justicia para poder derramar sobre nosotros su misericordia. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a seguir viendo de la teología propia, la creación y su providencia. La naturaleza trina de Dios, aquí abajito estoy ahorita, la naturaleza trina de Dios es tan fundamental para la fe cristiana que en otros tiempos la palabra teólogo fue considerada sinónimo de trinitario. El apóstol Juan fue llamado teólogo por los padres de la iglesia porque pocos como él nos revelaron el carácter trino de Dios. Este es un punto bien importante, lo vamos a ver en algún momento en los temas la Trinidad. Entender perfectamente, en contra de nuestros sentidos y nuestra lógica humana, cómo puede haber un Dios que es tres en uno y uno en tres, que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno, no tres. Es un tema que para nuestra mente no cuaja, no hace sentido, pero así es como es Dios. Entonces, vamos a ver un poquito la ampliación de estos temas. ¿Qué es cada tema? ¿No? Empezó hablando de la antropología. La antropología habla del hombre en su estado original y caído. Los temas principales de la antropología son la creación del hombre, su estado original, la prueba y la caída, el pecado original, su naturaleza, transición y consecuencia. ¿Ven? No haría falta que tomen nota porque lo tienen allí el material que los he enviado, y que no tendría mucho sentido que tomen nota. Pero tenganlo en cuenta. Esto es la antropología, o sea, la antropología de quien habla de nosotros, del hombre, como el pináculo de la creación de Dios. Después viene la cristología, que contrariamente habla de Cristo, habla del Redentor, conocerlo a Él, conocer a Cristo. Entonces, los puntos principales de la cristología son la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la unipersonalidad de Cristo y la impecabilidad de Cristo. O sea, Él es divino, se hizo humano, ¿cierto? Es unipersonal, una persona como nosotros, y es impecable, o sea, es inerrable, impecable. Él es la palabra, no hay error en Cristo. Muchas veces yo les digo a quienes están estando conmigo, creo que esto ya se los dije la semana pasada, lo repito, por la importancia que tiene. Hay veces que uno lee la Biblia y ve contradicciones en la palabra de Dios. Entonces empieza a preguntar, ¿cómo aquí se contradice esto con esto? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un concepto básico de ese punto, que es saber que Cristo es el verbo es Cristo. Cristo es inerrable, es impecable. No hay error en Cristo. Entonces, si nosotros chocamos al leer la palabra con algo que nos parece que es una contradicción o un error, somos nosotros, no es la palabra. No busquemos el error del lado de la palabra. El error está en nuestra comprensión de la palabra. Normalmente cuando llegamos a esos casos necesitamos revelación, necesitamos estudio. ¿Se acuerdan que les dije que es bueno tener más de una traducción de la Biblia, principalmente traducciones modernas, traducciones que se hayan hecho del año 1972 para acá, para leer varias traducciones? Así se pueden detectar errores de traducción, ¿sí?
Porque si en una dice castiga y en la otra dice corrige, evidentemente en la traducción no se tradujo de la misma manera alguna palabra del hebreo o del griego original. ¿Sí? En la Biblia Reina Valera, que usamos mucho, se utiliza mucho el término castigo, pero hay que entender por qué. Hay que estudiar la historia de la traducción de la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera viene de, de la mayoría traducido de la Vulgata latina, porque el mismo Casaioro de Reina explica en el prólogo de su traducción que él no comprendía el hebreo, así que tuvo que recurrir al latín de la Biblia latina, que era la Vulgata. La Vulgata fue escrita por Jerónimo en el siglo IV justamente para quitar de las manos de la gente la palabra de Dios, que no fuera posible que la gente tuviera acceso al entendimiento de la palabra. Estamos hablando del siglo IV, siglo V, prácticamente nadie sabía leer y escribir. Y menos que menos van a saber latín, que era una lengua que ya venía muriendo con la desaparición del Imperio Romano. Por ende, esa fue la manera más fácil de esconder la palabra del vulgo, de la gente normal. Pero cuando se hace esa traducción, se hace con sentimientos que tiene la gente de esa época, ¿no? O sea, esconder la palabra, eh, mostrar un Dios castigador. No sé si han visto películas de esa época o han leído de esa época, que se laceraban la espalda a los monjes, ¿no es cierto? Tratando de limpiar su pecado. O sea, eran épocas muy violentas. Estábamos entrando a la Edad Oscura, que fue del año 500 al 1500, fue la época de la Edad Oscura, 1000 años. Se hicieron traducciones y traducciones y se incluyeron cosas en la Vulgata y luego la toma Reina Valera, Casidoro de Reina, primero la toma esa Vulgata y la vuelve a traducir. Cuando él estaba siendo perseguido, tiene que huir a Inglaterra para esconderse, le cierran su ministerio, o sea, un hombre en riesgo de muerte permanente traduciendo la Biblia para que nosotros tuviéramos esta versión. Es maravilloso, pero la visión que él tenía del mundo en ese momento era más de un Dios que ponía castigo, de un Dios que hacía sufrir a sus hijos más allá de lo correcto. Entonces, eso se plasmó en esa traducción de la Biblia hasta el día de hoy. Por eso es bueno agarrar otras versiones más modernas que no tienen esa tendencia antigua de oscura y se van a encontrar términos más agradables, más a la altura de lo que Dios realmente quiere decir. Dios a nosotros nos está corrigiendo para que, para formarnos a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros pecamos, Él por amor nos corrige con sus acciones, no nos castiga, no podemos hacernos la imagen de un Dios castigador. Cuando veamos muy bien las, los atributos de Dios, vamos a entender que en sus atributos no está el ser un Dios castigador. Porque el principal de sus atributos es que Él es amor. Él nos ama por sobre todas las cosas. Entonces Él, como a nosotros, padres, nos duele cuando castigamos a nuestros hijos o corregimos a nuestros hijos porque hicieron algo mal, Él tiene exactamente los mismos sentimientos para con nosotros. Él nos corrige, no nos castiga. Pero la Biblia Reina Valera habla de castigo, mientras traducciones más modernas hablan de corrección. ¿Sí me explico? O sea, estoy dando un ejemplo, ¿no?, de las diferentes cosas que pueden haber en la traducción. ¿Qué hago yo cuando encuentro de 3 Biblias en español, Reina Valera y 2 más modernas, diferentes traducciones de un texto? Ahí es cuando tengo que ir a los originales, las palabras originales en hebreo o en griego. Ahí es donde nos ayuda el S-Word que todavía tenemos pendiente, ¿sí? Aquí está el S-Word, se los voy a poner, todavía tenemos pendiente de ver la instalación y uso de este material, ¿no es cierto? Donde yo puedo ver, ¿ah?,
Voy a empezar a pegar todo esto para que vean todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, yo cuando abro la Biblia en el más de la Reina Valera, tengo aquí numeritos en cada palabra que vamos a buscar un segundito en Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, aquí, por aquí, que es la escena del Señor, cuando Pablo enseña la escena del Señor. Aquí está, miren, en el 11:32. Primera de Corintios 11:32 dice que cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Se dan cuenta de este texto aquí? Nos deben haber castigado. Yo me quedo con la duda porque conociendo al Señor, sé que no es un Señor castigador, digo, esta palabra no me cuadra bien con los atributos de mi Dios. Entonces hablo aquí el más, y van a ver que al lado de la palabra castigados, aquí castigados, ve, tiene un G3811, y yo le doy clic ahí, aquí abajo me va a dar la palabra traducida del griego que es paideu. Paideu es y aquí están todas las acepciones que tiene esa palabra paideo. Paideo tiene como acepciones entrenar a un niño, por ejemplo, educar, disciplinar, aprender, castigar, castigo, corregir, disciplinar, enseñar. Entonces, cuando yo conozco bien a mi Dios, entiendo que una traducción de esta palabra paideu en este contexto sería mucho más correcto, por ejemplo, usar corregir o disciplinar, enseñar, entrenar a un niño, ¿sí? No aplica también la palabra castigar o castigo, que es, digamos, tiene menos acepciones que las demás. Entonces yo tranquilamente aquí pudiera parafrasear y decir, me voy a volver a poner Reina Valera, mas siendo juzgados somos corregidos por el Señor, somos educados por el Señor, somos entrenados por el Señor. Son acepciones perfectas para esta palabra paideo. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa si yo esta la comparo con otras versiones? Miren, la primera versión, la AF de Biblia, que la tengo por acá, que es el Nuevo Testamento de Fernando Arcas y Alfonso Fernández, son traducciones más modernas, solo Nuevo Testamento dice, de cualquier modo, si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para que no seamos condenados junto con el mundo. Se explica perfectamente que si nos castiga, si tenemos un castigo, es por corrección. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, aquí dice, en la BLA, esta sí es moderna, es la Biblia latinoamericana, es una Biblia católica, dice, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, si yo tomo dos o tres versiones, fíjense, corrige la NBJ, corrige la BL95, la BL95 es la latinoamericana también. La BNP corrige, ¿se dan cuenta? Ya la mayoría de las Biblias modernas aquí ya no habla de castigo, habla de corrección. ¿Ok? Bueno, este es el potencial que tiene esta herramienta de Let's Work, que podemos utilizarla de esta manera. Y van a ver que lo van a necesitar porque cuando más conozcan los atributos de Dios, cuando más conozcan al Señor, más íntimamente pasen tiempo con Él, van a empezar a entender en la Biblia este tipo de cosas. ¿Cómo que nos castiga si el Señor no es castigador? ¿No es cierto? Miren en esta, en la Dios habla hoy, una versión nueva, aquí dice, nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados. O sea, habla de castigo
como corrección. Bueno, este es un ejemplo que quería darles para que entiendan el por qué les digo de tener más de una Biblia o tener herramientas como esta para poder hacer comparación. Las Biblias no están libres de errores de traducción. ¿Ven? Es más, el español, el griego tiene un problema, tiene muchas más acepciones que el español en una sola palabra. Fíjense, paideu, paideuo, ¿cuántas acepciones tienen? ¿De cuántas maneras lo puede usar en un texto según el contexto? ¿Sí me siguen? ¿Ven? Bueno, hice este paréntesis para que nos entendamos un poquito el por qué es tan importante conocer eso. Miren, cuando conozcan bien al Señor van a estar escuchando una predicación, un pastor, a un quien sea, y de golpe va a decir algo y su mente va a hacer ¡ping! Va a sonar una campana. No me cuadra, no, me chocó una palabra, o sea, demás. Eso es porque ya conoces al Señor y el Espíritu Santo es tu alerta. Es el que te dice, no, ese no es el sentido. Ese no fui yo, ese fue el hombre. Siempre que escuchen predicas va a haber parte de hombre, parte de Dios. Bueno, el Espíritu Santo les va a estar avisando qué viene de él y qué viene del hombre. Pero eso viene con el conocimiento. Si no, somos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos bien. Amén. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o continuamos. No veo ninguna pregunta en el bajito. Amén. Bueno, la cristología. Si quieren yo les puedo recomendar algunos libros. Hay uno de cristología fabuloso, cristología del Nuevo Testamento, pero se meterían en conocimientos más profundos. A lo mejor les dé interés esas cosas más profundas, pero me avisan. Después viene la soteriología. Ay, caray, parece que fuera de brujas. Pero la soteriología sigue lógicamente a la cristología y habla de las obras del Salvador. No podemos hablar y describir las obras de Cristo hasta que no hayamos estudiado cuidadosamente su persona. La soteriología cubre el vasto campo de la agencia divina en la salvación del alma humana y es por lo tanto abundante y variada. La obra de Cristo en la redención y su aplicación a los creyentes es el tema central de la soteriología. Acuérdense que estudia la soteriología, la obra de Cristo en la redención y cómo se aplica a los creyentes. ¿Sí? Cómo yo puedo tener acceso a la vida eterna por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Sí? Miren, hay un video el otro día al Papa, una niña le preguntó, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Y el Papa le contestó que no sabe por qué murió Cristo en la cruz. No sabe, no hay respuesta para esa pregunta. Este, híjole, tenemos que tener la respuesta y la soteriología te da esa respuesta. ¿Por qué Cristo murió en la cruz y cómo aplica esa muerte a nuestra vida? Entonces, la soteriología tiene unos subtemas que son los misterios de Cristo como rey, sacerdote y profeta. La muerte sustitutoria de Cristo, la regeneración y la conversión. Nosotros, ¿no? Cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra conversión. Hay más temas. Viene la justificación, cómo el sacrificio de Cristo nos justifica, la santificación, cómo nos hace santos, los sacramentos y la función de la iglesia en la enseñanza de todo. Porque en realidad a quien Cristo encomendó los misterios de la iglesia, en los misterios, o sea, en la interpretación y transmisión de sus misterios, es a la iglesia. Dame un segundito, por favor.
Bueno, miren, hay un punto sí importante que les quiero anunciar porque esto sí me choca cuando los escucho en los personas. Escucho muchos creyentes que siempre me dicen, es que soy un pecador. ¿Sí? Y este es un concepto, cuando uno dice que es pecador, está negando el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra de Cristo en su vida. Entiendan esto. Un pecador significa que vive apartado de Dios, que es pecado. Una persona del mundo es un pecador. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, eso nos santifica. Y para Dios somos santos. Entonces recién ahora podemos pecar. O sea, hacer cosas o tener acciones que nos aparten de Dios. Pero cuando estábamos en el mundo y no conocíamos a Cristo, no hemos aceptado, no podíamos pecar porque éramos pecados. ¿No se entiende? Porque éramos pecados porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados, separados de Dios. No podíamos hacer nada que nos aparte de Dios porque ya estábamos destituidos y apartados. Pero una vez que Cristo aplica en nosotros su misericordia y su obra redentora, en ese momento nos da su Santo Espíritu y nos santifica. Entonces nosotros debemos describirnos a nosotros como santos por la obra de Cristo. Esa es la manera de darle honra al sacrificio de Cristo, declarando que somos santos por su obra redentora y que podemos pecar. Un hijo de Dios puede pecar, pero para eso Dios nos enseña que existe el arrepentimiento y que el arrepentimiento lava nuestros pecados por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz. ¿Sí vamos bien? Entonces, todos ustedes que están aquí han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, han rendido su vida a Cristo. Si eso ha pasado, Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo, los ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por ende, el Espíritu Santo nos santifica. Ya no somos pecadores, somos santos, pero ahora sí, ahora podemos pecar. Podemos hacer cosas que nos apartan de Dios. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, hijos de Dios, hermanos amados, no utilicen el término soy un pecador. Utilizar ese término es falta de conocimiento. Porque cuando yo digo soy un pecador, Cristo te mira y dice, ¿y para qué te di mi espíritu? ¿Mm? ¿Para qué me sacrifiqué en la cruz? Para santificarte. Para que por medio de mi sacrificio tú tengas acceso a la santidad. ¿Está? Entonces hay que tener cuidado con eso. No declaren, no digan soy un pecador, porque eso significa que el sacrificio de Cristo no se aplicó a tu vida. ¿Sí? Que no tiene valor en tu vida. Hay un montón hoy de ¿cómo decirlo? No de teologías, sino de doctrinas que te enseñan, doctrinas que te enseñan que todavía uno tiene que hacer algo para merecer la salvación. La salvación es un regalo y también esas doctrinas te llevan a hacer insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque uno piensa, no, entonces yo tengo que hacer algo. No, es un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos da. El sacrificio lo hizo Él y su sacrificio es completo. No necesita de nada más, es suficiente. Si yo me meto en doctrinas donde digo, no, no alcanza con sacrificio, tengo que yo hacer algo, estoy haciendo menos el sacrificio de Cristo. Y finalmente es un pecado. Me aparta de Dios porque no entiendo realmente el sacrificio de Cristo. No entiendo el alcance y la perfección de su sacrificio. Ya no hace falta más sacrificio. Él lo hizo todo. Ahora sí,
Una vez convertido, el Espíritu Santo trabajando en nosotros nos transforma y genera las obras de las que habla Juan en su libro, pero que son obras de gracia, son las obras que nosotros hacemos por amor a Él, no porque sean necesarias para nuestra salvación. Son obras que nos van a dar galardones en el cielo, pero si aceptamos a Cristo, su sacrificio fue suficiente para santificarnos y salvarnos. ¿Ven? Cuidado con eso, entiéndanlo. El sacrificio de Cristo fue completo y suficiente, no hace falta agregarle nada. Yo no voy a ser más santo porque haga o no haga algo, porque la santidad viene por su sacrificio, no por lo que yo haga. ¿Sí? Lo que yo haga, si no está en voluntad de Dios, está fuera de la voluntad de Dios o desobedezco, entonces peco. Dios entonces va a venir a usar esta palabra que leemos, va a corregirnos para que nos demos cuenta y nos arrepintamos y volvamos a darle la gloria a Él y volvamos a la senda que Él marcó para nuestra vida. Amén. Bueno, está. Cuidado, no se asusten por esta palabra de los sacramentos, porque sí hay este, dos sacramentos o dos, en la Biblia solo dos hechos, o sea, o actividades que tenemos que hacer eh, que son obligatorias y que son eucarísticas, aunque otras religiones hayan tomado esas palabras. Hay dos actividades descritas en la Biblia de, que son obligatorias eucarísticas, ¿sí? Y que son bien llamadas como sacramentos. Son solo dos. No sé si alguien sabe cuáles son. El bautismo y la Santa Cena. Solo esas dos. El bautismo infantil, el matrimonio en la iglesia, y todo eso son finalmente costumbres, pero no se pueden poner a la altura de uso eucarístico o sacramental, porque no están en la Biblia, vienen de las tradiciones, no de la Biblia. ¿Sí? Ni siquiera la presentación de los niños al octavo día es un sacramento, o es eucarístico, porque no se manda en la Biblia hacerlo, era una costumbre judía. ¿Sí? Sé que les estoy dando conceptos a lo mejor un poquito que les pueden hacer con alguna costumbre que tengan, pero si quieren preguntar algo y si tienen dudas, ahí está la palabra. Y algo que yo les digo no parece, hay que buscarlo en la palabra. Y yo estoy abierto, si en la palabra no está, no existe. Pero Santa Cena y Bautismo son los únicos dos sacramentos obligatorios eucarísticos que hay. Amén. Después viene la escatología. La escatología habla de los tiempos del fin, ¿saben? ¿No? La palabra escatología se refiere a las predicciones de los tiempos del fin. Aquí dice que la escatología habla del resultado final de la redención, tanto del individuo como de la humanidad en general, y trata los últimos acontecimientos. Estos acontecimientos incluyen la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final, el cielo y el infierno. Y tendríamos que agregar algunas más acá, pero como estamos en un estudio básico no los agregamos, ¿no? Como ser el lago de fuego, el seno de Abraham, y otros conceptos más, ¿sí? Porque el cielo es eterno, pero el infierno es por tiempo, o sea, va a pasar el infierno. Porque la Biblia enseña que en los últimos tiempos el infierno va a ser volcado en el lago de fuego, ese va a ser el eterno. En cambio el cielo sí es eterno, el reino de Dios en el tercer cielo es eterno. Bueno, pero hoy el infierno sí está, sí existe, ahí van las almas a esperar su castigo final hasta el día del juicio, del gran juicio del trono blanco.
donde nosotros vamos a ser emitidos y pasados al juicio de Cristo, donde Cristo va a poner en balanza, en el fuego, exactamente nuestras obras, que pueden ser de heno, paja o hojarasca, oro, plata o piedras brillantes, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a pasar con Cristo a ver, en base a nuestras obras en Él, nuestra obediencia en Él, qué tipo de material, sobre qué tipo de materiales construimos, para que eso nos sirva para repartir la herencia de Jacob en el cielo. Entonces la herencia de Jacob en el cielo se va a repartir de acuerdo a lo que quede en ese juicio de Cristo, porque si es heno, hojarasca o madera se va a quemar, pero si es oro se va a refinar, si es plata se va a refinar, y son piedras preciosas, van a perdurar, y ese va a ser el valor que vamos a tener para nuestra heredad cuando se distribuya el reino de Jacob en el cielo. No se asusten, esos son temas ya más avanzados. Cuando lleguemos a la escatología seguramente lo vamos a ver. Dice después el texto, cualquier tema de la teología sistemática debe ser el resultado de un proceso exegético cuidadoso. Cuando el hombre construye un sistema filosófico, su propia mente es la fuente de sus datos. Qué importante es este textito que acabamos de leer, es la base de la conducta correcta o incorrecta del creyente. La relación que hablaba contigo, Selena, al principio, correcta o incorrecta con Cristo, con el Señor. ¿No es cierto? Y aquí es donde aplica la palabra que dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que tenemos que cuidarnos de nuestro corazón. Porque siempre vamos a querer interpretar las cosas por medio de nuestro razonamiento. Tenemos una filosofía del mundo metida en nosotros que nos han enseñado desde la escuela, en la casa, en la calle, en el trabajo. Hay una filosofía humana muy, muy, muy arraigada en nosotros. Esta filosofía humana es engañosa, porque la mente de Dios es diferente, Él piensa diferente, es diferente. ¿Cierto? Más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos y más altos son sus caminos que nuestros caminos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios, de no ponernos a entender con nuestro entendimiento, con nuestra filosofía del mundo. ¿Sí se entiende eso? O sea, tenemos que negarnos a nosotros mismos al estudiar y leer la palabra. Tenemos que buscar la revelación del Espíritu Santo, que para eso Dios nos lo dio, para que sea nuestro educador, nuestro ayudador, que nos redarguya con la palabra. Yo siempre voy a ser bueno conmigo y malo con los demás. Esa es la filosofía principal del hombre. Yo soy bueno, los demás son malos. Si algo me pasa es culpa de los demás, nunca es culpa mía. Esa es la filosofía que prevalece en la mente del ser humano. En cambio, la filosofía de Dios es diferente. Él es justicia, amor, misericordia. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay error en él. Pero nosotros cerramos porque malinterpretamos la bondad y la misericordia y... No, pero Dios es tan bueno que finalmente nos va a perdonar nuestras faltitas, ¿no es cierto? Que tengo una mala noticia, toda falta que tengamos tiene que ser corregida para que no la repitamos. Y si no lo entendemos, Dios va a tener que trabajar en nosotros para que lo entendamos y nos va a doler, no nos va a gustar. Va a ser una corrección dura como el barro en las manos del alfarero. Él va a ser fiel en terminar la obra que comenzó en nosotros, pero alguien se va a resistir a esa obra y somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que entender bien la mente de Dios y negarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio entendimiento lógico. Porque si no vamos a terminar leyendo la palabra y ver que Dios mató a este, al otro, mató a cientos,
Vamos a terminar concluyendo que Dios es malo porque mata gente, porque no entendemos. Estamos pensando con nuestra propia filosofía, con nuestro propio concepto de bondad o maldad. Y el concepto de bondad o maldad de Dios es diferente y es perfecto. ¿Bien? Dice que cuando el hombre construye un sistema filosófico, su propia mente es la fuente de sus datos. En vez de trabajar con los datos que Dios me da, trabajo con los datos que yo acumulé en mi mente a través de mi experiencia en el caminar por el mundo. En la teología sistemática, la fuente es la palabra inspirada de Dios. Cualquier enseñanza, dogma, debe ser el resultado de la exégesis. Exégesis saben que es el estudio de la interpretación de la palabra, ¿no? Es la interpretación de la palabra. En este sentido definimos la palabra dogma. Un dogma es una afirmación doctrinal que por medio de la exégesis fue derivada de las escrituras. Ninguna afirmación dogmática puede ser el resultado de una fuente extra bíblica. Ustedes pueden analizar la fe de hoy en día, lo que se predica en las iglesias, lo que se predica aquí y allá. Se van a dar cuenta que hay muchas dogmas o doctrinas y no son sacadas de la Biblia, son sacadas de algún tipo de necesidad humana alejada del confiar en Dios para alcanzar ese fin. ¿Se imaginan a Noé corriendo animalitos por todo el mundo para llenar el arca? ¿Quién trajo los animalitos al arca? ¿No es cierto? Bueno, la misma confianza que tenía Noé para hacer el arca y que Dios la llenara de animalitos, tenemos que tener nosotros para caminar confiando que Él va a hacer lo que tenga que hacer, que no necesita que yo ponga mis manos, que yo use mi inteligencia. Muchos de nosotros hemos estudiado, fuimos a universidades, hicimos experiencias en determinadas especialidades o disciplinas en este mundo. Bueno, no fue muy válido para este mundo, pero les tengo una mala noticia. A Dios no le interesa. A Dios le interesa lo que Él quiere que nosotros seamos, lo que Él quiere que nosotros entendamos para cumplir el propósito que Él fijó en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Hoy estamos aquí porque hay un propósito. Si no, no estaríamos haciendo otra cosa. Y ese propósito es mucho, 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 mucho más alto y perfecto que cualquier otro propósito que nosotros podamos establecer con nuestro razonamiento para nuestra vida. No sé, cada uno hace un plan de vida, ya de chiquito empieza a pensar, yo me acuerdo, me preguntaban de chiquito, ¿qué vas a hacer de grande? Voy a ser doctor. Que no, nada que ver, ¿no es cierto? Pero uno ya de chiquito empieza como a planear eh, una vida, cómo se va a desarrollar en la vida. Pues bueno, Dios tiene otros planes y son mucho mejores, mucho, mucho mejores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar un poquito más abajo. Y ahora vamos a hablar un poco de la naturaleza de la teología sistemática como ciencia. Finalmente la teología sistemática es una ciencia, pero es una ciencia sometida a la palabra de Dios, sometida a lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Dice aquí el texto, la teología es una ciencia que tiene que ver tanto con el infinito como con el finito, y es por lo tanto mucho más amplio que cualquier otra ciencia. Ven que la palabra de Dios habla de cosas que la ciencia no puede ni siquiera empezar a querer entender. El infinito, eh, el universo infinito, la expansión del universo, tantas cosas que el hombre directamente no puede entender.
Pero sabes que quieres realmente saber cómo funciona, pregúntaselo a Dios, Él te lo va a revelar. Lo único lo va a hacer tal vez de una manera no completa, sino para que tu mente lo pueda entender. Porque si Él tratara de explicar sus procesos, sus procedimientos, su creación, nosotros ni ahí que lo podemos entender. Miren, hay un punto en el estudio de la palabra donde uno ya avanzado en la palabra, cuando ya estudió todos los temas, cuando ya va 4 años adelante de lo que estamos hablando nosotros, uno empieza a estudiar otras fuentes. Por ejemplo, a estudiar el libro de Enoch, que es uno de los libros que más utilizaban los apóstoles en el primer siglo, que fue parte del canon del Antiguo Testamento hasta el siglo II después de Cristo, que fue retirado del canon por los masoretas judíos, que eran los que protegían la palabra, porque eran los textos que más usaban los apóstoles y los creyentes para sostentar y demostrar que Jesús era el Cristo. Eso no les gustaba a los rabinos y los judíos de la época y obviamente entonces decidieron quitar ese libro. Pero ese libro tiene un riesgo. Ese libro tiene una parte donde habla de los movimientos de las estrellas y el sol, cuáles son los mecanismos que Dios usa para el movimiento de los astros y cómo hay ángeles especialmente encargados de mantener esos movimientos. Lo habla de una manera simple para que pueda entenderlo una mente humana, de que el sol sale por una puerta y entra por otra puerta, que la luna sale por una puerta y se mete por otra, y que va cambiando de puertas de acuerdo a la época del año. Pero hay un ángel que cuida esos movimientos, encargado de cuidar esos movimientos, un arcángel encargado de cuidar esos. Cuando uno llega a esos estudios, si la persona no está preparada, dice, esto es demasiado loco y truena. En su mente truena en el conocimiento de Dios, porque no ha entendido a Dios y no puede entender esos misterios. No puede aceptar esos misterios, porque todavía su entendimiento lo gobierna. ¿Sí me explico? Entonces, es bueno utilizar algunos materiales fuera de la Biblia, deuterocanónicos o no canónicos, ¿no es cierto? Y apócrifos, tal vez sí, pero hay que tener una madurez espiritual ya bien formada para que ya no esté buscando el entendimiento con mi mente, sino esté buscando la revelación a través del Espíritu. Porque si no mi mente truena. ¿Sí se entiende? Solo se los menciono como advertencia para aquellos que quieren correr en el estudio de la palabra, pueden tropezar. Hay que ir despacito conociendo al Señor de la palabra para conocer la palabra. Bueno, entonces, ¿se imaginan lo amplio que es la ciencia de la teología, ¿no es cierto? Cuando en la Biblia hay misterios revelados que hoy la ciencia no puede ni siquiera entender que existen. Ya Job, siendo el libro más antiguo de la Biblia, Job ya habla de la redondez de la Tierra. Y hoy todavía tenemos terraplanistas que están discutiendo que la Tierra es plana. Así es como se mueven los desvíos en la mente del hombre cuando truena, ¿no? Cuando se va por otro camino. Dice, después, Agustín, menciona aquí a Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona. Eh, es bueno, ahí tiene algunos libros muy interesantes en Agustín de Hipona, que si algún día los quieren leer con paciencia, son muy buenos, ¿no es cierto? Hay uno que es de revelaciones, y este está mencionando otro que es la ciudad de Dios, ¿sí? En su versículo, su apartado octavo, número 1, él dice que ahí da la siguiente definición de la teología. Teología es la investigación racional de todo lo que tiene que ver con Dios. El Catecismo de Westminster nos da una de sus mejores definiciones de qué es la teología. Dice, las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios
y el deber que Dios requiere del hombre. Ahí está la cita Cadmen 3 del Catecismo de Westminster. Hoy en día puede sorprender el hablar de la teología como una ciencia, pero no deberíamos avergonzarlo de llamarlo así. La ciencia es simplemente un conocimiento profundo y coherente de un tema. Profundidad y coherencia son las dos características de la ciencia a diferencia del conocimiento popular de algún tema. Si una afirmación proviene de una observación o de un entendimiento superficial, no podemos hablar de ciencia. Y si la aproximación o la descripción de un tema es contradictorio, tampoco podemos hablar de ciencia. Mira, cuando yo me doy cuenta que yo u otra persona tiene un conocimiento superficial de la palabra de Dios o de Dios mismo. Y esto para que nos analicemos nosotros mismos si lo hacemos, ¿eh? Cuando una persona habla de yo creo, a mí me parece, yo entendí, se contradice, cuando tiene en su boca esas palabras y las usa recurrentemente, eso significa que tiene un entendimiento superficial de Dios y de su palabra. Porque cuando uno tiene un entendimiento profundo de la palabra, se somete a la palabra, entiende que la palabra es inerrante, que la palabra es alimento para mi vida. Cuando uno come un rico taco, no le importa la constitución atómica o los, digamos, los nutrientes que hay en ese taco. Sabe que lo alimenta y está rico. Es un conocimiento superficial del taco, ¿no es cierto? Pero cuando uno entiende las calorías que tiene, si me hace bien, si es muy graso para mi vida y demás, ya tiene un conocimiento más profundo. Y puede elegir el hacerlo o no hacerlo. Bueno, entonces, ahí viene cuando uno tiene un entendimiento coherente o un entendimiento superficial. A mí me parece que el taco es bueno, pero si yo lo miro a través de sus componentes, sé que es muy graso, tiene muchas calorías y tal vez no sea bueno para mi organismo. Los chocolates son maravillosos, pero si yo soy celíaco, más vale que no me como un chocolate porque la voy a pasar muy mal. Entonces, con la palabra de Dios pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que pasar de tener un entendimiento superficial a tener un entendimiento cada vez más profundo a medida que crecemos en el caminar con el Señor Jesús. Cada vez que tenemos un entendimiento más profundo, nuestro entendimiento de las cosas de Dios se abre, va creciendo, va abriendo, voy comprendiendo mejor. Y cuando comprendo mejor al Señor, comprendo mejor a este mundo, comprendo mejor por qué la gente actúa como actúa, por qué todo se mueve como se mueve. La ciencia no puede explicar eso, la ciencia del hombre no puede explicar. La ciencia del hombre no puede explicar por qué un hombre se aparta, actúa mal, no sé, pero la Biblia sí lo puede, pero el Señor sí lo puede. Bueno, profundidad y coherencia son las dos características de la ciencia a diferencia del conocimiento popular de algún tema. Si una afirmación proviene de una observación o de un entendimiento superficial, no podemos hablar de ciencia. O sea, si nosotros tenemos un conocimiento superficial de la palabra, no podemos hablar de que hemos hecho teología de la palabra, porque es una ciencia, ya no es ciencia. Y la aproximación o la descripción de un tema es contradictorio, tampoco podemos hablar de ciencia. Por lo tanto, la teología como ciencia de Dios intenta alcanzar un conocimiento de Él que está libre de contradicciones y que es lo más profundo posible, siempre tomando en cuenta las limitaciones de la mente humana.
¿Amén? Y vamos de nuevo, les repito, si se lee un tema en la Biblia y veo contradicción en la Biblia, no es el Dios o la Biblia, soy yo, es mi mente, que aún no lo puede comprender. Entonces me tengo que someter a la palabra. Este principio podemos aplicar a la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, creer en un Dios que subsiste en tres personas no constituye ninguna contradicción, como popularmente muchos piensan, porque la unidad se refiere a la esencia o el ser de Dios, y a la subsistencia en tres personas no tiene nada que ver con la esencia de Dios. Las dos afirmaciones no se contradicen porque el concepto de la esencia es diferente del concepto de la persona. Miren, para entender esto un poquito mejor en términos coloquiales, ¿quién creó quién hizo toda esta creación? Lo hizo Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Lo hizo Dios, a su imagen. Y toda la creación tiene de su esencia. Por eso todos los elementos de la creación, y aquí voy a aplicar lo que me decía Selene, la ciencia en base a tratar de entender a Dios, toda esta creación es trina. Todo puede tener tres estados: sólido, líquido, gaseoso. La creación es trina, toda la creación. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, te quiero explicar que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ay, no, no se puede entender. A ver, entonces, ¿cómo puedes entender que el agua pueda estar congelada, hecha un cubito, líquida o se pueda evaporar? Y lo único que le aplico es calor. ¿Cómo puede ser? Entonces, un cubito de hielo no es agua. O el vapor de la mañana cuando hay mucha humedad, la neblina de la mañana no es agua. Entonces, ¿qué? El Cristo no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios, entonces. Dios no es Dios. ¿Se entiende? Viéndolo de esa manera. Hay explicaciones muy burdas de que en realidad es el mismo Dios que tiene tres funciones diferentes. Es como una distribución de sus atributos, ¿cierto? Uno es el verbo, el otro es el poder y el otro es el padre, o sea, pero los tres en realidad son uno. Bueno, no constituye, o sea, no constituye ninguna contradicción. ¿Saben en nuestra fe cristiana quién es el primero que empezó con el tema de generar una doctrina de que Cristo es inferior a Dios porque es el Hijo y el Espíritu Santo es inferior porque es creado? Esa doctrina surge de los Nicolaitas, ya en el siglo primero, apenas los apóstoles empezaron a predicar. ¿Quién era el líder de los Nicolaitas? Nicolás, el prosélito de Antioquía, elegido como diácono, como uno de los 7 diáconos. Él fue el primero que empezó con el tema de tener una doctrina de que Cristo es inferior a Dios porque es el Hijo y el Espíritu Santo es creado, es inferior a Dios. Los Nicolaitas. El que seguía mucho doctrina de los Nicolaitas fue este Constantino, que fue el primer emperador que hizo que en el Imperio Romano la fe católica, la fe cristiana fuera la doctrina oficial o la religión oficial del Imperio Romano. Constantino, en el año 313 de Cristo. Y Constantino seguía los principios nicolaitas. Fue bautizado en su lecho de muerte por los nicolaitas. Y si leen en la Biblia, habla de los nicolaitas. Los apóstoles decían que no siguieran esas doctrinas heréticas. Así que miren qué fácil es. Y se asombran porque hoy tenemos un montón de doctrinas dando vueltas que no se apegan con la palabra de Dios. Bueno, no es de ahora, ¿eh? Y nació de la iglesia, nació de los diáconos.
Bueno, a ver, híjole, volvamos al tema porque me voy y se me va la hora. Quiero terminar con esto ahorita hoy. Para yo empezar otro tema un poco más. Dice acá, las dos afirmaciones no se contradicen porque el concepto de la esencia es diferente del concepto de la persona. Aquí lo explica de esa manera, ¿no? Que el concepto de la esencia es diferente de la persona. O sea, son tres personas en una sola esencia. De manera que aquí lo quiero explicar en la... Sin embargo, este principio que se basa sobre la lógica y la coherencia de las afirmaciones no quiere ni puede explicar todo. Dios nunca será comprendido por completo por el hombre, pero es perfectamente lícito hablar de ciencia, aunque no existe nunca de nuestra parte la posibilidad de la omnisciencia. Omnisciencia es un atributo de Dios, no del hombre, ¿eh? Podemos aspirar a investigar y conocer la teología de la forma más completa, pero jamás llegaremos al entendimiento de todo. Esta verdad se aplica igualmente a cualquier otra ciencia. Pero podemos en primer lugar, con todo derecho, afirmar que la teología es la ciencia más importante y la que dispone de datos mucho más seguros que otras ciencias que dependen de la observación de nuestros sentidos y del uso de aparatos mecánicos. Por ejemplo, los sentidos, por ejemplo, ¿no? Dice, los sentidos, sin embargo, nunca nos enseñan una verdad a priori o absoluta. Este tipo de ciencia nos enseña lo que podría ser y lo que es, pero nunca lo que será en un sentido absoluto. Puede revelar lo que acontece bajo ciertas circunstancias, pero no lo que puede acontecer bajo cualquier. Un texto un poquito revuelto, pero es bastante claro, ¿no? O sea, la ciencia de la teología, la ciencia de Dios es absoluta, pero cualquier ciencia que nosotros estudiemos va a ser incompleta, porque no podemos entender al creador de toda la ciencia, no con nuestra mente. Tenemos que esperar a encontrarnos con él en las nubes para saber cómo fuimos conocidos. Yo espero ansiosamente ese día, el día que abra mis ojos y vea el rostro de mi Señor en las nubes, y entonces sepa todo, sepa cómo fui conocido. Amén. Pero cuidado, eso no es justificativo para no seguir buscando, para no seguir creciendo, para no seguir estudiando, ¿no? Eso no es justificativo. Porque muchos dicen, nada, como no voy a poder saber todo, entonces ¿para qué esforzarme? Dios manda a que lo busquemos y lo conozcamos cada día. En segundo lugar, los juicios de nuestros sentidos son relativos y variables. Esto será en la naturaleza de nuestros órganos de percepción y de nuestra interpretación. Lo que para los unos son formas primitivas de vidas halladas en un meteorito, para otros son restos de burbujas de origen volcánico. Si metemos una mano en agua fría y otra en agua caliente, después de cierto tiempo, metemos las dos manos en un cubo con agua templada, la percepción de los nervios de la mano nos indicará agua caliente y la otra nos indicará agua fría. Muchos de los datos recogidos por las ciencias naturales dependen en gran medida de la percepción e interpretación individual y son por lo tanto subjetivos. La palabra de Dios es absoluta, inerrante. Bueno. En tercer lugar, no disponemos en las ciencias naturales de todos los datos posibles. La explicación de cualquier fenómeno tiene que ser corregida. A ver, tengo algo aquí. Pastor, se escucha muy bajito. ¿Sería posible que subiera un poquito el volumen de su micrófono, por favor? Ray, te cuento que yo mi micrófono lo tengo al máximo y hay otras personas que me escuchan bien. Puedes tener dos cosas que hagan que te salga el volumen muy bajito. Uno es la aplicación que tenga el volumen bajo y la otra es que tu computadora tenga el volumen bajo o las dos combinaciones. Yo te pediría que entres a los tres puntitos que tiene abajo al lado de donde están los globitos para el texto. Ahí en los tres puntitos hay un ajuste de audio y video.
Cuando tú entras ahí, ajustes de audio y video, mira, te lo voy a mostrar, lo voy a mostrar acá. Mira, dice ajustes de audio y video, sale un cuadrito, es este, ¿m? Donde tú tienes aquí un volumen. Moves lo tengo al máximo. Aquí se muestra mi micrófono, el volumen de mi micrófono. Pero aquí ves, está al máximo. Tienes que fijarte que este esté al máximo. Y después que veas que ese está al máximo, en la parte de abajo de tu computadora debe haber como una bocinita, que si le das clic encima, te va a mostrar cuál es el volumen de tus altavoces o tus auriculares. ¿Sí, Ray? ¿Pudiste encontrarlo? Yo creo que de ahí debe pasar tu problema. Sí, ya subí el máximo. ¿Y me escuchas mejor? Ahí veo a alguien que hace así con la cabeza, porque me escuchas bajito. ¿Bien? ¿Sí? Fíjate esos dos puntos, porfa. Yo ya no puedo subirlo más, lo tengo al máximo. Fíjense eso, por favor. A ver si ahí pueden escucharme un poquito más. Si es tu computadora, Ray, fíjate ahí en la bocinita. Abajo, en la barra de abajo a la izquierda, tiene que haber como una bocinita. ¿Está todo al máximo? No, ya no puedo, no se puede subir más, entonces me complica. Te pido perdón, pero ahí sí que yo no sé. Voy a tratar de hablar más fuerte, pero a ver si se me escucha un poquito mejor. ¿Eh? Bueno, después dice, sigo con el texto. ¿Eh? En tercer lugar, no disponemos en las ciencias naturales de todos los datos posibles. La explicación de cualquier fenómeno tiene que ser corregida con cada dato adicional que aporta nuevas explicaciones posibles. No podemos, por lo tanto, hablar de la ciencia de la física o química como eterna e inmutable. Podemos aplicar el catálogo de las preguntas de Job 38, 16, 21 y nos damos cuenta de que en el tiempo que ha pasado desde entonces no hemos sido capaces de encontrar respuestas. Se los encargo luego que lean Job 38, 16, 21. En las leyes y fenómenos de la materia no hay nada absoluto o eterno. La teología como ciencia es positiva en el sentido de que no es una fe ciega o ignorante, sino una fe inteligente. En la teología existe un conocimiento real y verdadero del objeto de la fe, aunque el objeto puede seguir siendo un misterio en muchos sentidos. Por ejemplo, en hombres se puede saber que Dios es espíritu y no materia. Aquí se trata de un conocimiento positivo y absoluto. Podemos saber que una sustancia espiritual puede ser inteligente e inmortal, pero quedamos ignorantes si intentamos averiguar cómo puede Dios ser eterno y omnisciente, enterándose de todas las cosas al mismo tiempo y sin sucesión temporal. Conocemos a Dios por parte, pero este conocimiento es un conocimiento absoluto y correcto. O sea, lo que conozcamos de Dios es absoluto y correcto porque Dios no cambia. Si hoy aprendemos y conocemos algo de Dios, no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Sí? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que aprendamos de Dios es inmutable y eterno. La fe, por lo tanto, es un acto inteligente. En Efesios 3, 18 y 19 es llamada una comprensión de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la verdad revelada. En Hebreos 11.1 la fe es definida como convicción de lo que no se ve. La palabra elenchos habla de una convicción mental.
Logramos esta convicción mental de las cosas de Dios cuando logramos someter la mente a Dios, a la fe. Es un trabajo. Calvino define la fe como una constancia sólida de convicción y un conocimiento constante. Él añade que el conocimiento de la fe consiste más en la certidumbre que en la comprensión. Con esto Calvino quería decir que podemos conocer algunos de los atributos de Dios con más certeza que ciertos atributos de la materia. Por ejemplo, es más cierto que Dios es santo y omnipotente que el hecho de que el agua consiste en dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios es santo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿sí? Que es bondadoso, misericordioso, amoroso? ¿Cuántos lo saben? Bueno, vamos a profundizar en todas esas cosas y cómo se interrelacionan entre sí. La teología también profundiza en eso. Así podemos entender mejor a nuestro Dios. ¿Por qué Dios actúa como actúa? Él no actúa como nosotros por un arranque de furia o por un parecer. Él actúa de manera perfecta en la unión y en la conjunción de todos sus atributos. La fuerza que él aplique sobre un hecho es la mínima necesaria para lograr su objetivo. En cambio, nosotros como hombres normalmente nos excedemos en, en nuestro uso de la fuerza, en nuestro uso de nuestro parecer o de nuestras relaciones o de abusamos de las cosas. Dios nunca abusa. Amén. Bueno, y aquí terminamos con nuestro tema de la introducción. A ver, aquí hay preguntitas. Mayen tiene el mismo problema, escucha bajito. Si yo lo escucho bajito, ya le busqué y no, dice Mayen. ¿Cómo hacerle bien que sí que no sé? Déjenme ver si puedo para la próxima clase del lunes agregar alguna posibilidad de subirles más el volumen. Si se fijaron en la aplicación donde les dije, con los tres puntitos que están abajo, esté al máximo. ¿Sí? O sea, los tres puntitos, ajuste de audio y video, y que aquí esté al máximo. El volumen de sus auriculares. ¿Saben qué? Veo muchos que, por ejemplo, no tienen auriculares. Si tuvieran algunos auriculares y escuchan bajito, yo les recomendaría que utilicen los auriculares, porque hay muchos computadoras y teléfonos que ya de por sí tienen un nivel bajito y están más especializados en el uso de auriculares o diademas. ¿Sí? Les recomendaría a aquellos que escuchan bajito que prueben con un auricular o diadema. Posiblemente tengan mejor resultado. Siguen haciendo preguntas. Sí, de hecho estoy con micrófono y aún así. Eh, Prueben, como les digo, con diademas. Yo veo que Ray tiene puestos sus aparatitos en los oídos y a pesar de eso me escucha abajo. Ahí sí que no sé bien cómo ayudarme. A lo mejor voy a buscar algunos trucos en internet de cómo poder subir los volúmenes de las distintas computadoras y a ver si le puedo dar alguna forma. Déjenme investigarlo. Me dedico a la tarea. Pero por lo menos han podido escuchar lo que avanzamos hasta hoy. Si tienen alguna duda, alguien quiere preguntar algo, ya estamos en horario, díganme ustedes. Si alguien me pone aquí en el chat que quiere hablar o preguntar, ahí está CTST Vlad. No sé quién es, pero a ver CTST Vlad. Aquí abro tu micrófono, a ver, dinos. A CTST Blade A5. Preséntate de paso, ya abrí tu micrófono.
A lo mejor lo tengas que abrir también tú el micrófono, lo tengas cerrado. Hola, hola, te escuchamos. Para abrir el micrófono lo tienes aquí en la barrita de abajo, al lado de un cuadernito con... Ahí está, ahí te escucho. Hola, gloria a Dios, ya te escucho. Hola, Nelly. Yo lo había enviado por el chat, en el cual Nelly me imagino que tú estás. Si quieres, te agregaron en el chat, me imagino, estás. Te lo... ahí la que fue muy rápido la otra vez fue Selene, me parece que lo volvió a enviar el material para que lo veas. Y si no, ¿no fuiste tú, Selene? No me acuerdo quién fue, alguien lo reenvió, pero ahora en un minutito lo voy a reenviar para que ya lo puedas ver. Porque lo que pasa a veces, no es nada, porque lo que pasa a veces con el chat, con el, ¿cómo es? Con el WhatsApp, es que cuando uno entra nuevo no ve lo anterior. Entonces, ahora lo voy a volver a enviar para que los que entraron lo vuelvan a tener, ¿sí? Para que lo impriman o ya lo puedan descargar. Es un PDF, se puede descargar y guardar en la computadora. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, gracias. Igual a ti, Dios te bendiga. Mira, te voy a enseñar otra vez algo que dije al principio, no sé si lo vieron. Que hay una pantallita del principio, que es esta, donde iniciaron, donde acá pusieron unirse y se conectaron. Si acá van a configuración, ven aquí, configuración, le dan clic, abre esta que la primera es opciones, y aquí en opciones, aquí en este primero su nombre, puedes poner tu nombre, entonces todos vamos a ver tu nombre y sabemos que eres Nelly, ¿sí? Y lo mismo para todos los demás que no lo han hecho, si lo quieren agregar, para que todos ya nos podamos llamar por el nombre. Bueno, gracias, Nelly. Entonces. No, por favor. Bueno, entonces, llegando hasta aquí, dice Mayen que a ella se le super escucha, que a ti, Nelly, te super escucharon. Ah, Selene ahora ya reenvió el archivo, mira. Gracias, Selene. Ya reenvió el archivito. Yo les voy a mandar uno nuevo ahorita, ¿sí? Esta noche, además. Ya lo tengo listo, solo me falta revisar unos detallitos para ya mandárselo, que no tenga errores. Y vamos a seguir estudiando de ese material. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta aquí todos entendieron, está interesante, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien más quiere agregar algo? Estamos abiertos a algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos despedimos dando gracias y nos preparamos para seguir con este tema la próxima semana? Por favor, les repito. Les voy a dar una tarea nueva. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Que les dije que ahora que había que trabajar para bajar lo que entró acá al corazón, para que se graben las tablas del corazón. Y ese es un esfuerzo, ¿eh? Nosotros necesitamos, miren, nosotros cuando dormimos, todos los días, pasamos lo importante que está en nuestra memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Todos los días nuestro cuerpo hace eso, selecciona las cosas importantes que pasaron en nuestro día, que debemos guardar, y lo pasa a la memoria a largo plazo. Bueno, el conocimiento de Dios es lo mismo. Está acá, y si no luchamos por pasarlo al corazón, escribirlo en la tabla de nuestro corazón, se va a borrar. Y la próxima tarea que les voy a dar es
necesitamos darle elementos de cooperación al Espíritu Santo para nuestro proceso de transformación, para parecernos más a Cristo cada día. Y yo siempre les enseño a los que estudian conmigo, saben que uno de los mecanismos para hacer eso es entrenarnos para que cada vez que tengamos que tomar una decisión, por más pequeña que sea esa decisión, ¿le pongo azúcar o edulcorante a mi café? Hasta ese tipo de decisiones más chiquitas, Dios quiere participar en esas decisiones. Entonces nosotros, para cooperar con Él, lo que podemos hacer es tomarnos un segundo, respirar un momento, y para cada decisión que tengamos que tomar es decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar en este? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en este? Quiero llamar a tal por cual que me hizo tal por cual cosa para mandarlo a tal por cual lugar. Respiro y digo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Seguramente esa llamada no la haría, ¿no? O si la haría es para explicarle cuánto Dios le ama a esa persona. Entonces, el nuevo ejercicio que cada uno tiene que practicar y desarrollar es, ante cada decisión que vaya a tomar, que vaya a tomar, cada decisión, piense, un minuto, se toma una milésima de segundo para decir, ¿qué haría Cristo en mí? De esa manera, tus decisiones van a ser modificadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí me pregunta alguien que tiene un iPhone 6, que no sé quién es, por el mismo problema que no tiene el nombre. De todas maneras, gracias por tu pregunta. Si hay algún problema de leer el libro de Enoch, es una respuesta difícil la que te doy, porque el libro de Enoch es muy avanzado, o sea, tiene conceptos que lo leían los judíos avanzados en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿hay algún problema? No, si lo tomas de la manera que lo tienes que tomar, que es lo que no entienda no me afecta, o sea, ya lo entenderé luego, seguiré orando para entenderlo. No querer entender con la mente lo que dice el libro de Enoch porque no va a funcionar. ¿Sí? Enoch hace descripciones del cielo, de la tierra, él estuvo en el cielo y volvió y escribió todo lo que vio en el cielo. Y nosotros no podemos entender el cielo. Él tampoco lo puede entender, entonces hace descripciones complejas. Habla de cosas importantes, amplía conocimientos importantes como ser cómo nacieron los gigantes, cómo hubieron ángeles vigilantes que se corrompieron y tuvieron hijos con las mujeres del mundo, y enseñaron las artes que por las cuales Dios los castigó, ¿cierto? De los artes de la brujería, la guerra, el hacer armas y todas esas cosas. Vas a encontrar cosas muy interesantes en el libro de Enoch, pero hay que tomarlo con esa precaución, ¿no es cierto? Va a haber cosas que en el nivel de conocimiento que hoy tenemos no las entendamos. Bueno, sepamos esperar a que nuestro conocimiento de Cristo y de Dios aumente para poder entenderlo mejor. Sí, me expliqué más o menos. Ponme tu nombre, porfa, del iPhone 6. ¿Cómo es tu nombre? Pero por lo menos saludarte por tu nombre. Bueno, amén. No, no lo veo, pero Dios los bendiga a todas. Amén. Sí, está bien, muchas gracias. Mi nombre es Verónica Marín. Ah, Verónica. Dios te bendiga, mucho gusto. Acuérdate que ahí te mostré cómo después cambiar el nombrecito. Te los encargo para que todos nos veamos por ahí. Gracias a ti. Dios te bendiga. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, espero que les haya sido positivo y de interés en lo que hablamos el día de hoy. Eh, yo les mando un gran cariño, un abrazo grande en el amor del Señor y que el lunes que viene podamos ir. Dios también te bendiga. Amén. Bueno, vamos a dar gracias.
Padre amado, Padre celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos pasar juntos, porque tú nos permites hablar con esta libertad de tus cosas. A veces no entendemos el privilegio que es poder hablar de ti, Señor, buscarte a ti con esta libertad que tenemos. Pero, Señor, nos has permitido hablar, nos has permitido utilizar estos medios, nos has permitido vernos a través de estos medios. Realmente me siento honrado por todo eso. No sé cómo darte gracias, pero dentro de lo que podemos, de nuestro corazón, Señor, lo volcamos en este momento para tu gloria, para poder agradecerte. Señor, que esta semana sea una semana de bendición para todos nosotros. Guía nuestros pasos, nuestros caminos, que a cada lugar que vayamos, Señor, tú vengas con nosotros y que todos los que nos vean, Señor, puedan reconocer que tú estás obrando en nosotros, que puedan verte a ti y no a nosotros. Padre, extiende tu reino sobre esta tierra. Permítenos, Señor, hablarle a otros de ti. Permítenos, Señor, que por nuestro intermedio otros puedan conocerte y quieran seguir. Sabemos que son tiempos difíciles, que los tiempos del fin se acercan, entonces, Padre, no tenemos más que por todas las bendiciones que nos das a nosotros y por todo lo que nos permites, darte gracias, gracias, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el día de hoy.